En lo alto de una colina, bajo un cielo oscuro y desgarrado por el dolor, tres cruces se levantan como testigos del momento más decisivo en la historia de la humanidad. Entre los gritos del pueblo y el silencio de la muerte inminente, un hombre, condenado por sus propios delitos, encuentra lo que muchos buscan durante toda una vida: la redención. Esta es la historia del ladrón en la cruz, aquel que en sus últimos minutos de vida encontró el perdón y la promesa del paraíso. Una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver los ojos a Jesús. El lugar se llama Gólgota, el lugar de la calavera. El sol comienza a ocultarse detrás de las colinas de Jerusalén y una multitud se reúne con curiosidad, burla y desprecio. Tres hombres están a punto de morir crucificados. En el centro, un hombre distinto, no un criminal, no un ladrón, sino Jesús de Nazaret, el que predicó amor, perdón y misericordia. A su lado, dos ladrones, dos hombres que cargan el peso de su pasado, de sus decisiones y de su culpa. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, nos relata este momento con un detalle estremecedor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiendo, le reprendió, diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso». Pensemos en esto por un momento. Dos hombres con el mismo castigo, pero con destinos eternos completamente diferentes. Uno elige burlarse, aferrándose a su orgullo hasta el final. El otro se humilla, reconociendo su necesidad. Uno muere en su incredulidad, con el corazón endurecido. El otro muere creyendo, con una fe que brota en el último aliento. Estos dos ladrones representan a la humanidad entera. Ambos estaban cerca de Jesús. Ambos escucharon sus palabras de perdón desde la cruz. Ambos lo vieron sufrir sin quejarse, soportando el peso de nuestros pecados. Pero solo uno de ellos vio más allá de la sangre, el dolor y la aparente derrota. El primer ladrón gritó con amargura: «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Sus palabras reflejan un corazón endurecido, que exige pruebas, que busca una salvación física sin arrepentimiento espiritual. Él quería escapar del sufrimiento temporal de la cruz, no del pecado eterno que lo condenaba. Buscaba un milagro para su cuerpo, pero no para su alma. El otro ladrón, en cambio, en medio de su agonía, comprendió algo profundo que muchos nunca llegan a entender. Miró a Jesús y vio inocencia donde los demás veían derrota. Vio santidad donde otros solo veían a un criminal más. Reconoció su propia culpa, admitió su error y con el poco aliento que le quedaba, pronunció una oración sencilla, pero increíblemente poderosa: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Esa frase no fue solo una petición, fue una confesión de fe. Fue una declaración que transformó su eternidad, sin rituales, sin ceremonias, sin templos, sin obras que ofrecer, solo una fe genuina en el Salvador. En ese instante, reconoció que Jesús era Rey, que su reino no era de este mundo y que tenía el poder de darle vida más allá de la muerte. Y lo más asombroso, lo más conmovedor de esta historia es que Jesús escuchó esa oración. En medio de su propio sufrimiento indescriptible, en su hora más oscura, mientras cargaba con el pecado de toda la humanidad, Jesús tuvo compasión. Se detuvo, por así decirlo, en medio de su propia agonía para salvar a un alma arrepentida.
Y su respuesta fue inmediata y llena de autoridad. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras no solo son una promesa, son el sello del Evangelio. La salvación no depende del tiempo que nos queda, ni de las obras que hayamos hecho, sino del corazón con el que nos acercamos a Cristo. Piénsalo bien. El ladrón no podía bajar de la cruz para enmendar su vida. No podía hacer buenas obras para compensar su pasado. No podía reparar el daño que había causado. Su cuerpo estaba clavado, inmóvil. Lo único que podía hacer era creer. Y esa fe tan pequeña como un grano de mostaza, fue suficiente. Fue aceptada. Fue redimida. Ese día, mientras la tierra temblaba y el cielo se oscurecía en señal del sacrificio que se estaba consumando, un alma entró al paraíso, no por mérito propio, no por ser una buena persona, sino por la pura y maravillosa gracia de Dios. Quizás te has preguntado alguna vez qué vio ese hombre en un Cristo crucificado. No vio gloria terrenal, ni coronas de oro, ni multitudes aclamándolo. Vio a un hombre ensangrentado, humillado, coronado de espinas, pero su rostro, su mirada, estaba lleno de un amor que trascendía todo entendimiento. Y eso fue suficiente. Vio lo que los fariseos, los soldados e incluso muchos de sus propios discípulos no pudieron ver en ese momento, que en esa cruz no moría un culpable, moría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendió que cada clavo, cada insulto, cada gota de sangre era un acto de amor sacrificial. Y el ladrón, el criminal, lo entendió justo a tiempo. Esta historia no es solo sobre un hombre que murió hace 2000 años. Es una historia sobre ti y sobre mí, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado en esa cruz simbólica, sintiéndonos culpables, perdidos, cargados de vergüenza y quizás sin esperanza. Y así como aquel ladrón, también nosotros tenemos la oportunidad de mirar hacia Jesús y decir con fe: acuérdate de mí. No importa cuánto hayas fallado, cuántas veces hayas tropezado o cuán lejos creas estar de Dios. El mensaje de la cruz es que Jesús no rechaza al corazón arrepentido. Él escucha la oración más débil, el clamor más desesperado, aún en el último instante, aun cuando todo parece perdido. El ladrón en la cruz nos enseña la lección más importante de todas. La gracia de Dios es tan poderosa que puede alcanzar a cualquiera, en cualquier momento, incluso en el borde mismo de la muerte. Nos enseña que el perdón está disponible para todos, mientras aún hay vida y un corazón dispuesto a creer. En Gólgota, 3 cruces se levantaron. Una representó el pecado y la incredulidad, que lleva a la perdición. Otra representó la gracia y el arrepentimiento, que lleva a la salvación. Y en el centro, la cruz de Cristo, que es la fuente de esa salvación. Esa escena resume la historia de toda la humanidad. Unos eligen dudar y burlarse, otros eligen creer y ser salvos. Y Jesús, desde el centro, sigue extendiendo su misericordia a todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Hoy, tú y yo estamos frente a esa misma decisión. La misma voz que habló al ladrón arrepentido te habla a ti hoy. ¿Te unirás al ladrón que se burló, exigiendo pruebas y confiando en su propio juicio? ¿O te unirás al que creyó, reconociendo su necesidad y confiando en el Salvador? Jesús sigue diciéndote hoy: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa tu pasado, lo que hiciste, ni lo que otros digan de ti. Jesús te ofrece perdón, paz y vida eterna. Solo tienes que hacer como aquel ladrón, mirar al Salvador con fe y decirle desde el fondo de tu corazón: Señor, acuérdate de mí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y, sobre todo, a compartir este video con alguien que necesite recordar que nunca, nunca es demasiado tarde para encontrarse con Jesús. Porque mientras haya vida, hay esperanza.
y mientras haya una cruz, hay perdón. Gracias por acompañarnos.